Uh, Hola, putas. Hoy vamos a hacer otro vídeo más. Uy, espera. Vamos a hacer el vídeo de las 5 derrotas más dolorosas de la historia. Sí, 5 momentos así históricos que pasaron a la historia, pues por ser derrotas muy dolorosas. Ya sea, pues yo que sé, en una guerra porque te haya humillado el enemigo, bueno, más que te haya humillado, te haya diezmado, ¿no? Hayas tenido una derrota muy desastrosa en una batalla y que te hayan machacado el enemigo de lo lindo, en plan, te hayan, te hayan derrotado al ejército, lo hayan diezmado sin piedad, en plan, una batalla sin cuartel y encima a unos pocos que se quedan de prisioneros y los humillan y los torturan. Terrorífico, ¿no? O un partido de fútbol en el cual te enfrentas a tu máximo rival, en plan se juega un derby y tu máximo rival te mete una goleada, terrorífica, de la cual te vas a estar acordando todos los días de tu vida. O yo qué sé, o cuando pierdes unas elecciones, sí, la candidatura o unas elecciones que a priori pues parecía que la ibas a ganar, ¿no? Esos son varios ejemplos. Así que vamos con con estas 5 peores derrotas. El quinto lugar lo ocupa la pérdida de Madrid como, como sede de los Juegos Olímpicos de 2020. Sí, recordaréis, ¿no? Aunque creo que esto no sé si lo habré dicho en otro vídeo, ¿no? Me suena que lo habré dicho, ¿no? Bueno, vamos al lío. Pues eso, que me suena que la derrota de Madrid para la candidatura de los Juegos Olímpicos de 2020, pues fue una de las más sonadas, ¿no? Yo recuerdo todavía, sí, creo que esto lo conté en mi historia sobre Madrid, es verdad. Lo conté en mi vídeo de Madrid, por eso me sonaba. Por eso me sonaba haberlo dicho, sí. Recordaréis pues las caras de tristeza y de depresión, bueno, depresión, de tristeza, de decepción y de eso, pues que hubo tras la enésima eliminación de Madrid para ser la sede de los Juegos Olímpicos. Ya lo había intentado en 2012 y en 2016, pero fracasaron. Y bueno, y como que y como rezaba el dicho de que a la tercera va la vencida o no sé qué, pues Madrid encaró la candidatura de los Juegos Olímpicos de 2020, pues la encaró con mucho optimismo, ¿no? Porque no solo está el dicho ese de que a la tercera va la vencida, sino que también, ¿cómo se dice? A la tercera, sino que también Madrid, pues yo opino que, al menos yo opino que era la que mejor preparada estaba para coger unos Juegos Olímpicos, ¿no? Era para... Era la que mejor preparada está, ¿no? Tenía todas las infraestructuras necesarias y preparadas. Tenía todas las infraestructuras necesarias para ser capaz. Y bueno, tenía pues el actual estadio metropolitano, pues lo tenían ahí preparado, ¿no? Para que, si bien recordaréis, el estadio metropolitano del Atleti, originalmente iba a ser un estadio olímpico, ¿no? La famosa peineta, que iba a coger pues las pistas de atletismo, ¿no? La parte de atletismo de los Juegos Olímpicos, de unos hipotéticos Juegos Olímpicos de Madrid que nunca se celebraron. Bueno, aparte del fútbol, obviamente, claro está, pero que sobre todo y que estaba previsto que para después de la disputa de los Juegos Olímpicos de 2020, en caso de que ganara Madrid, pues que se iba a cambiar, ¿no? Se iban a eliminar las pistas de atletismo para dejarlo solo como estadio de fútbol, ¿no? Como es actualmente el Civitas Metropolitano.
Eh, y eso, pero... Y bueno, que es, en plan que se postulaba como la gran favorita Madrid. Madrid era la gran favorita para ganar esa candidatura a los Juegos Olímpicos, va a ser sede de los Juegos Olímpicos, y era la mejor, sí, la que mejor estaba preparada y la que tenía las mejores infraestructuras, ¿no? Y que bueno, es unido a que teníamos pues buena prensa, ¿no? Mucha de esa, ¿no? Pero he de aquí que cuando llegó la votación final, pues Madrid es que ya no ganó la candidatura, es que no quedó ni subcampeona, en plan, quedó en tercer puesto por detrás de Tokio, que fue la que finalmente acabó siendo la sede, y Estambul me suena que también fue la otra sede que quedó por delante de Madrid. Madrid quedó tercera y bueno, fue pues una decepción absoluta, una de las decepciones más históricas, ¿no? Si bien, bueno, como bien sabemos, después de ese disgusto por perder la candidatura de esos Juegos Olímpicos, al final resultó ser a lo tonto, ¿no? Resultó ser así a lo tonto, ¿no? Porque ya sabemos lo que ocurrió con los Juegos Olímpicos de 2020, ¿no? Cómo los medios chafaron con la pandemia del coronatimo. Ya sabemos, ¿no? Que primero, pues la aplazaron al año siguiente, las hicieron celebrar al año siguiente e incluso creo que al año siguiente, aunque la falsa pandemia ya, sí, la pandemia ya se había dado por finalizada de forma oficial, pero todavía quedaban algunas restricciones de viajes y vuelos, ¿no? Había países que todavía tenían restringidas sus fronteras y que bueno, y que creo que no dejaron ir a la gente allí. En plan, no dejaron que viniera gente de fuera a disfrutar en directo de forma presencial los Juegos Olímpicos. Creo que solo dejaron acudir a los eventos a los propios ciudadanos japoneses. Solo los ciudadanos japoneses disfrutaron en directo de forma presencial dicho evento multideportivo, los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 que se celebraron en 2021 y que bueno, que en verdad menos mal que perdió Madrid, al final menos mal que perdió Madrid esa candidatura, porque si no, imagínate si hubiera salido Madrid ganadora de esa candidatura, como, como hubiera sido en plan que si nos hubiera tocado para una vez que nos hubiera tocado, pues imagínate cómo nos lo chafarían, ¿no? Ah, y que bueno, y en vista de eso, pues, y en vista de la enésima derrota de la candidatura a los Juegos Olímpicos, de que ni en la tercera, pues, Madrid desistió en volver a presentarse a los Juegos Olímpicos, en plan, para acoger los Juegos Olímpicos de este año ni se presentaron. Porque dije, ¿para qué? Si vamos a perder, tío. Si ni estando mejor preparados que el resto ganamos, pues ¿para qué nos vamos a presentar para coger los siguientes? En plan, para la candidatura de sede de los Juegos Olímpicos de este año 2024, pues ni se molestaron en presentarse. Debido a que, pues, supusieron que iban a perder de nuevo, ¿no? Sí, seguramente, ¿no? Teniendo en cuenta que habiendo perdido ya en la que partían como favoritos, pues imagínate en otra, ya como no. Sí, fue terrorífico aquello. Otra, la cuarta, el cuarto puesto lo ocupa, pues la vergonzosa goleada que España encajó frente a Holanda en el Mundial de 2014. Un mundial en el que España pues defendía el título, conquistado en 2010, ¿no? En Sudáfrica. Pero y que llegó a Brasil 2014 pues con el objetivo de revalidar el título, el cetro mundial, ¿no? O de por lo menos defenderlo con honor y con orgullo. Aunque lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Ya fueron eliminados en la misma fase de grupos
fueron eliminados en la misma fase de grupos y, y sin opción de nada, en plan, sí, en la misma fase de grupos. Es más, de hecho, en plan, el equipo español pues perdió 2 partidos y ganó otro. Y el partido que ganó lo hizo estando ya matemáticamente eliminado, así que fíjate tú. Y el primero de esos 3 partidos que jugó en la fase de grupos, pues fue justo contra el equipo al que habían ganado 4 años antes en la final de Sudáfrica, Holanda, que viene Holanda. En el primer partido España jugó contra Holanda, contra una Holanda que buscaba la revancha por la final perdida en el año 2010 y que bueno, empezó el partido y bueno, fue una somanta de goles la que encajó. Fue un huracán, un arrollador de los naranjas, de los naranjitos que destronaron a España bueno, sí, jodieron a España de mala manera y madre mía, no tuvieron piedad con Casillas, ¿eh? De hecho, sí, fueron 5 goles que se comió Casillas que nunca en su historia había encajado tantos goles. Ese partido fue sin duda el pa- partido fue sin duda el partido en el que Iker Casillas encajó más goles de toda su carrera. Sí, nunca había encajado tantos goles. Y no sé si luego en los años siguientes encajaría ese número de goles, pero desde luego que antes de ese partido nunca había encajado 5 goles. Y bueno, pues ese partido le metieron 5 goles y bueno, fue terrorífico, terrorífico. Fue tremendo aquella derrota. En plan, pues eso, Holanda pues se tomó la revancha, pero de manera, madre mía, exagerada, tú. En plan, ensañándose, en plan, como que no hacía falta meter tantos goles, pero ellos aún así se ensañaron, ¿eh? Se ensañaron con nosotros de una manera terrible. Sí, en plan, cobraron su venganza por la final perdida en el 2010. Eh, y bueno, eso, pues sí, la gran goleada que le metió Holanda a España en el 2014. Y que bueno, luego al partido siguiente, España juega contra Chile y bueno, y ahí Chile ganó sin contestación, aunque no fue por goleada, pero ganó merecidamente Chile. Y bueno, España ya quedaba eliminada ya del Mundial. No pudo defender su corona mundial. Sí, la participación de España en el Mundial del 2014, pues fue, si no la peor, una de las peores de participaciones de España en un Mundial. Fue terrorífico aquello. Que no pudieron defender su título. Y bueno, pues eso, la derrota de España en 2014. El tercer lugar lo ocupa la derrota electoral del PP con Mariano Rajoy a la cabeza en el año 2004. Sí, fueron las elecciones generales de marzo de 2004. Sí, ese año no sé por qué, en lugar de celebrarse en diciembre del año anterior, se celebraron en marzo del 2004, en lugar de celebrarse en diciembre de 2003, que hubiera sido lo suyo, ¿no? Pues que se celebraron en marzo ese año. Y bueno, pues a priori ya Aznar había dicho que no se volvía a presentar más a la presidencia, que dejaba su puesto en manos de Rajoy, en plan, su lugar ahora lo ocupaba Rajoy, ¿no? Y bueno, pues eran unas elecciones que, se, que a priori se presentaban pues fáciles para el Partido Popular, en plan, se presentaban favorables ya que era el principal favorito según las encuestas, ¿no? Todos daban por hecho que el PP ganaría por goleada, que ganaría pues por tercera vez consecutiva y extendería su mandato otros 4 años más, ¿no? Llevaba gobernando desde el 95, 96 y que había ganado por primera vez
y que bueno, parecía que iba a extender más su gobierno, ¿no? Pero veo aquí que a 3 días de esas elecciones, aquí en Madrid, sobre todo en Atocha, pero también me suena que hubo en otros lugares de por ahí, de aquí de Madrid, pues que ocurrieron los famosos atentados, ¿no? Unos terroristas desconocidos, pues que no está claro quién fue el que los cometió. No sabemos si fue Al Qaeda, el ISIS o la CIA, no sabemos quién fue, pues reventó esos trenes, pues pues sabiendo que eso provocaría un vuelco electoral, ¿no? Para que hubiera un vuelco electoral o no sé qué, para que y se diera y así saliera ganador Zapatero. Y bueno, ocurrió el 11M con casi 200 muertos y, y que y que en los 2 días siguientes, en el lapso de tiempo que hubo entre ese nefasto día y las nefastas elecciones de 2004, pues ambos contrincantes políticos pues estuvieron echando la culpa mutuamente, ¿no? Y bueno, y que Aznar le echaba la culpa a ETA y bueno, y luego el otro le echaba la culpa a otro y el otro al de la moto y bueno, estaban ahí que se estaba generando un ambiente de crispación en lugar de haber pasado como en el 11S que todos los norteamericanos se unieron tras el atentado de las Torres Gemelas, pues que ahí se unió toda la ciudadanía estadounidense en uno, se unieron todos para combatir al terrorismo islámico. Ah, pues aquí, sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Se tensó más la cosa y, bueno, culparon a Aznar de haber entrado en la guerra de Irak. Y bueno, incluso hubo quienes justificaron ese atentado diciendo que era una represalia porque España estaba apoyando a George Bush pues en la guerra de Irak, ¿no? Invadiendo Irak y eso. Y que por eso, pues, ocurrió ese atentado, ¿no? No sé qué. Después de eso, ¿qué más ocurrió? La aten- pues eso, y bueno, pues que hubo un ambiente de crispación y rompió la jornada de reflexión. La izquierda rompió la jornada de reflexión, pues echándose masivamente a la calle y cercando la sede del PP, ¿no? Pidiendo la cabeza de Aznar. Y que bueno, sí, hubo manifestaciones en la jornada de reflexión. Y bueno, y llegaron las elecciones y inexplicablemente la situación cambió drásticamente y da un giro de 180 grados. De ser, de pronosticarse al PP como claro vencedor, pues se pasa a una realidad completamente distinta, en el cual es Zapatero quien obtiene la mayoría absoluta y empieza su nefasto gobierno que se extenderá hasta el año 2011. Y que bueno, ya sabéis todos lo que pasó en ese gobierno miserable del Zapatero. Ya sabéis, ¿no? Empezó la pesadilla Zapatero, de la cual en verdad todavía no nos hemos librado. Bueno, teniendo en cuenta que ahora tenemos a uno mucho peor en el gobierno, el infame Pedro Sánchez. Pero que Pero que entre medias de ambos, pues ya sabéis que estuvo el gobierno de Rajoy, ¿no? Pero que tampoco hizo nada por revertir la situación a la que nos estaban llevando los progres en España, ¿no? Ya sabéis que que el Zapatero, pues resucitó la guerra civil, la resucitó y cuando, y lo hizo, pues hizo que en este país, pues dejara de haber paz y volvieran las cenizas, los fantasmas de la guerra civil, ¿no? Y la población volviera a estar ideológicamente enfrentada. En plan que Zapatero rompió la convivencia en España, la deshizo como si estuviera disolviendo con ácido o una cosa. Y que empezó pues ya la pesadilla, ¿no? Primero con las leyes estas de la ley de desmemoria histórica, luego
la ley del aborto, luego el no sé qué, y luego el no sé cuántos. Y bueno, hasta que ya en 2008 pues empezó la crisis y ahí ya se le unió la nefasta gestión económica de la crisis a su largo historial de crímenes atroces cometidos por el gobierno de Zapatero. Y bueno, uno de los peores gobiernos que se recuerdan en España, tan solo superado por el del infame Pedro Sánchez. Eh, pues eso, pues eso. Y empezó, pues ahí empezó la desgracia, empezó esos días. Sí, empezó ahí, con lo del primero el atentado del 11M y después lo que ocurrió, el vuelco electoral que provocó eso. Después viene el segundo lugar, el subcampeonato lo ocupa el desastre de Cuba y Filipinas en 1898. Cuba, Filipinas y Puerto Rico eran las últimas posesiones, provincias de ultramar que tenía España en aquel entonces. Eran las últimas que quedaban. Ahí al otro lado del charco, ¿no? Y que bueno, pues estas como ya todas las demás se habían independizado, toda la demás América se había independizado, pues bueno, a los cubanos y puertorriqueños les subió la vena por independizarse y bueno, declararon la guerra a España por independizarse y bueno, empezó la guerra con el grito de Yara, creo que era, ¿no? Me suena, al menos en Cuba y bueno. Y entonces Estados Unidos decidió intervenir y bueno, sucedieron varias estas y bueno, al final la derrota de España fue aplastante, ¿no? Todos los barcos españoles fueron hundidos sin piedad, mientras que los acorazados norteamericanos, al ser más avanzados y a estar mejor equipados, pues apenas sufrieron unos pocos daños superficiales. En plan, ya que, según se dice, España todavía usaba barcos de madera y Estados Unidos ya usaban, pues, acorazados modernos. Y eso ocurrió. Y bueno, eso en Cuba y Puerto Rico. Y luego en Filipinas, pues fue la propia población autóctona y fue la propia población autóctona y con la ayuda de los países de al lado, de China, de Tailandia y de Indonesia, pues... No, espera, Indonesia creo, no creo que seguía bajo el dominio holandés. No, yo creo que fue la Commonwealth o yo qué sé. No, creo que era China y Japón las que participaron en el conflicto y que bueno, lograron echar a España de Filipinas y bueno, el resultado de esa guerra fue la independencia de Cuba y Filipinas creo que también se independizó, ¿no? O se lo quedó China, no me acuerdo bien. Pero desde luego que Cuba sí se independizó y luego Puerto Rico se lo quedó Estados Unidos. Y eso. Y bueno, fue tan trágica, fue tan deprimente, o bueno, fue tan traumática esa derrota de España, esa pérdida de sus últimas posesiones de ultramar, que bueno, que apareció la famosa generación del 98 de escritores que se lamentaban mucho y sus lamentos pues los plasmaban en escrito. Y bueno, la famosa generación del 98. Sí, fue terrorífico aquel desastre, ¿no? Aquel desastre terrible, terrible. Y el peor desastre, la peor derrota de todos los tiempos, en plan, la derrota más dolorosa de todos los tiempos, la que dio un golpe bajo anímico y emocional, y la que jodió mucho el campeón fue la derrota de la Armada Invencible de España. Sí, la España a finales del siglo XVI era la nación más poderosa del mundo. Tenía un vasto imperio donde nunca se oponía el sol, ya que eso, ya que todas las longitudes, todos los meridianos, pues los dominaba España, ¿no? Y bueno, por eso nunca se ponía el sol. Pero estaba ahí Inglaterra que está empezando a tomar fuerza, que encima ya pues Inglaterra ya era protestante, ¿no? Ya era nuestro principal enemigo y bueno, empezó la guerra y España pues hizo una gran, con el objetivo
de, de invadir y neutralizar Gran Bretaña, pues se construyó una poderosa, a ver, que lo pone aquí en internet. A ver, una poderosa armada, pues una poderosa armada de 154 navíos. Espera, 154. 154 navíos, 20 galeones, 44 navíos mercantes armados, 5 galeazas napolitanas, 4 galeras portuguesas, 23 urcas, 22 carabelas, 15 pinazas, 22 pataches y no sé cuánto, 8.050 marineros, 19.000 soldados y 2.088 remeros que se dispusieron para atacar la Gran Bretaña por mar y bloquearla. Pero la estrategia falló. La estrategia falló ya que los barcos en su camino hacia Gran Bretaña, pues se encontraron con una potente tormenta, con una potente tempestad, pues que les hizo trizas, que diezmó a la flota, ¿no? Diezmó a la flota y la mayor parte de los barcos se hundieron por los elementos, ¿no? Se hundió por las olas, la lluvia y eso, pues que, que se hundieron en el fondo del mar la mayoría de los barcos y bueno, llegaron en números reducidos, llegaron en números reducidos a las costas de Gran Bretaña y bueno, y fueron aplastados por los ingleses, ya que los ingleses estaban en clara mayoría. Y eran pues en uno de estos de 1 contra 100, ¿no? En plan que cuando se enfrentaron, pues ya los ingleses ya tenían desde el principio ganada la partida, pues la batalla, porque los barcos españoles llegaron diezmados, ¿no? Solo unos pocos consiguieron llegar a Gran Bretaña y fueron fácilmente derrotados por los corsarios ingleses. Y eso, y que bueno, la Gran Armada, pues que está predestinada a aterrorizar, bueno, sí, a aterrorizar o a dominar el mundo, y sin embargo fue humillada, pues sobre todo por la meteorología, ¿no? Aunque luego fue rematada por los ingleses, pero el que realmente derrotó a la Armada Invencible fue el mal tiempo. Fue el mal tiempo. Sí, fue pues una de las derrotas más aplastantes y más dolorosas. La, Fue terrorífica aquella derrota. Y aunque lo que muchos no saben es que luego Inglaterra hizo otra contraarmada para hacer lo mismo que queríamos hacer nosotros. En plan, invadieron España los ingleses, pero les derrotamos y la derrota de los ingleses fue aún más brutal que la que sufrimos nosotros en la Armada Invencible. Lo que pasa es que los historiadores no les interesa contarlo, no sé por qué. Bueno, en verdad sí lo sé, pero hay que informarse bien. En plan eso. Pues eso, la derrota de la Armada Invencible, la más desastrosa de todas. Bueno, pues os espero que os haya gustado este vídeo de las 5 derrotas más impactantes o más dolorosas de la historia. Espero que os haya gustado. Pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.